Jesús, lámpara, es la luz del mundo. Este es el mensaje de hoy, cómo nuestro Señor nos va a ir iluminando en nuestra vida. Y para poder iniciar, voy a presentar una analogía. Antes de Jesucristo, nosotros vivíamos como manejando en un highway, es decir, en un camino de doble sentido. Necesitábamos una autopista. Y también necesitamos, aparte de una autopista, un carpool, donde podamos nosotros manejar más seguros. Y aparte de una autopista, de un carpool, necesitábamos también luz. Y Cristo se presenta hoy como esa autopista, como ese ser que viene de parte del Padre a decirnos que la palabra de Dios se ilumina toda nuestra creación. Por eso el mensaje de hoy está conectado con el capítulo 8 de San Juan en el versículo 12. Jesús es la luz del mundo. Y nos va a plantear también entonces el mismo Marcos en el capítulo 4, versículos 21 al 25, y nos dice una frase también análogamente para ir entendiendo lo que vamos nosotros a proyectar. Esta bendición de cómo poder iluminar nuestra vida. ¿Y quién la ilumina? Aquel que nos creó, que nos conoce desde la esencia y sustancia de nuestro propio vivir, desde el seno materno de nuestra madre, que Él mismo constituyó, creó todos los elementos necesarios para que tú y yo viviéramos y fuéramos únicos y irrepetibles, creados a imagen y semejanza de Dios. Ese ser nos va a iluminar con su propio Hijo. Y entonces Él es esa palabra nueva que viene a iluminar todo el ser, por dentro y por fuera, y toda la creación. Y esta es la exhortación, cómo dejarnos nosotros iluminar por la palabra de Dios. Como decía el mismo San Juan en el capítulo 1, 1 al 18. La palabra estaba con Dios y era Dios. Y se hizo uno de nosotros. Y la luz habitó entre nosotros. Y entonces desde ese momento Cristo es la luz. Esa luz nueva que gracias a esa palabra que se hace uno de nosotros en el sí de María, se iluminó toda la creación, desde adentro del seno hacia afuera. Por eso San Agustín nos va a regalar esa exhortación. Por fuera te buscaba, Señor, y me quedaba atónito y estupefacto al ver las hermosuras de los efectos de tu luz, de tu creación, que estaban verdaderamente, mi ser se quedaba pasmado, hipnotizado, al ver todos esos cambios naturales que tú tenías en cada una de las estaciones, que estaban en la creación y que la misma creación hablaba de ti. Y hasta que me di cuenta que no solamente estabas fuera de mí, sino también dentro de mí. Y tan íntimamente a mí que no me daba cuenta esa cercanía tan profunda que tú me regalabas. Por eso, para iluminar nosotros nuestro ser, necesitamos que abrir el corazón y invocar a la Santísima Trinidad diciendo: ven Padre, Hijo y Espíritu Santo, sigue iluminando nuestra vida, así como nos dices en Jeremías que desde el seno materno nosotros ya tenemos esa luz en potencia, como dice Santo Tomás de Aquino. En el momento que nacemos, nuestro Padre, nuestra Madre, nuestros abuelos, nuestros padrinos nos presentan a ti, y en ese momento llega esa luz a confirmarse en el bautismo, y de allí en adelante nosotros estamos para siempre llenos de luz. Y nos dice el mismo Marcos en esta bellísima analogía, dice Jesús a sus discípulos: ¿se trae una lámpara para colocarla debajo de una cama o de un canasto, o para ponerla arriba y colocarla en un candelabro? ¿Dónde la pondrías tú? ¿Dónde pondrías tú esa lámpara? ¿En un alto? Así como nos va a referir nuestro Señor. Y este texto también está muy conectado con aquella expresión cuando Jesús llama a Pedro, Santiago y Juan y los lleva a ese monte de la transfiguración. Y en ese monte vemos en el top, en el centro de esa montaña, vemos que Jesús se transfigura en esa luz que los mismos discípulos se quedan estupefactos y llenos de asombro.
por ver a Moisés y Elías dialogando con Jesús y está transformado en esa divinidad. Esa presencia de Dios nos viene a decir que Cristo es el que se pone en ese monte alto para iluminar a toda la creación. Por eso nos va a conectar este mismo evangelio con otra analogía muy hermosa cuando Jesús les dice a los doctores de la ley: el único signo que les voy a regalar es, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así seré yo levantado en lo alto, y cuando me vean ahí, los atraeré todos hacia mí. ¿Por qué? Porque yo soy la luz del mundo. Yo soy esa luz que rompe las tinieblas, que libera al hombre de todas sus esclavitudes, de todas sus diferentes ambigüedades. Yo soy esa nueva luz que trae una nueva forma de interpretar la realidad. Por eso cuando Cristo pasa ese momento tan difícil y tan complejo que fue su pasión, después de que pasó los 3 años sirviendo a la humanidad, regaló una luz, pero cuando verdaderamente la conecta, todas esas manifestaciones la va a conectar en la cruz, y después que está crucificado, a la misma vez ilumina toda la creación. Pero ¿dónde se llega a la plenitud? En la resurrección, porque Cristo cuando resucita se transforma en fuente de luz que nadie la puede apagar. Por eso la experiencia también nos la va a recordar el mismo Pablo cuando va de camino a Damasco, que se encuentra con Cristo y ve aquella luz resplandeciente y le pregunta: ¿quién eres tú, Señor? Y dice Jesús: yo soy Jesucristo, a quien tú persigues. Y esa luz lo deja ciego. Y entonces Pablo entiende que sus conocimientos que él tenía de la Torá, el Pentateuco y las 613 normas que vivía de acuerdo al pueblo de Israel, era necesario transformarlas en un carpul, es decir, en esa nueva ley que Jesús nos viene a regalar y nos viene a decir: los nuevos mandamientos serán resumidos en 2. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces Dios nos regala en el momento de la resurrección una autopista que está pagada. Él la paga en la cruz. Y entonces, al momento que Él la paga en la cruz, nosotros, tú y yo, estamos entonces seguros manejando. ¿Por qué? Porque vemos nosotros en una autopista, desde que tú te subes, todo hay seguridad. Pero tienes que entonces respetar las leyes de tráfico, respetar que no vas solo, que tienes que tener una velocidad y sobre todo tienes que ir entendiendo que hay varios carriles y que para poderte cambiar de un carril a otro tienes que tú checar que no venga un automóvil o otra persona, porque no vas solo manejando, vas con un conjunto de personas que van a la misma dirección, es decir, al Padre. Y en la autopista que descubrimos luces y luces y luces y luces y luces que son infinitas, que nos van iluminando en el camino. ¿Qué descubrimos anteriormente cuando manejábamos en doble sentido? Una serie de inseguridades, una serie de accidentes continuos. ¿Por qué? Porque no había luz. Porque no bastaba la luz de los carros que traíamos. Y los carros se van viendo, en especial cuando hay neblina. Tenías que pararte, entonces había un montón de tráfico, accidentes, tardanzas en llegar. A veces por las situaciones de las inseguridades, muchísimas gentes se quedaban en el camino. ¿Por qué? Porque en los highways que nosotros manejábamos, es decir, en esos caminos de doble sentido, había barrancos, había curvas, había una serie de peligros que verdaderamente no nos ayudaban a caminar seguros. Cuando Cristo viene, nos dice: voy a enderezar todos los caminos, y nos lo va a plantear en Isaías: enderezaré todos los caminos y todas las veredas y las pondré con una topografía cada vez más recta, porque yo los voy a invitar a que el camino hacia el Padre es más recto de lo que ustedes se imaginan, y yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy el que va a iluminar esa experiencia de vida para ustedes y para los demás.
Cristo nos viene a regalar entonces como esa manifestación nueva de que desde que nos subimos nosotros a la autopista ya están pagadas las casetas, ya están pagadas las diferentes situaciones que tenemos, que necesitamos ponerle a nuestro carro gasolina. Y esa gasolina que necesitamos primero de checar nuestro carro, las llantas del carro, el sistema del carro y sobre todo la máquina, para que funcione y no te vayas a quedar en el camino. Por eso nuestro Señor nos está continuamente por medio de los sacramentos y nos dice, cambia los diferentes sistemas que tú tienes para que trabajes mejor. Si ya tú tienes una distancia X, que ya después de 3,000 kilómetros o 5,000, cambie el aceite. ¿Cómo lo puedes cambiar? Por los sacramentos. El sacramento de la reconciliación lo tienes para que cambies el aceite y entonces trabaje mejor tu máquina. Esa máquina que está diseñada para cada uno de nosotros y nos invita a nuestro Señor desde esa perspectiva. Todos y cada uno estamos diseñados a seguir trabajando en esa perspectiva para que nosotros vayamos como descubriendo esa manifestación de nuestro Dios que nos dice, todo tienes para poder vivir mejor. Y una vez que ya le cambias al aceite al carro, te da seguridad, porque sientes todo lo que es desde el cigüeñal, las camisas, los pistones, el sistema de inyección, que el carro cambia, el carro se siente más sereno y a ti te da seguridad. Entonces, ¿qué tienes que checar? Tú tienes que poner en esa experiencia una buena gasolina. No basta a veces la gasolina regular. Necesitas que ponerle una gasolina, un liter. Y muchas veces cuando vas en ese camino hacia Dios, tienes que poner una gasolina super un liter. ¿Para qué? Para que en ese proceso vayas también tú experimentando que hay que dar vida a los demás. Hay que dar una nueva esperanza a los demás. Hay que ayudarles a los demás a caminar mejor en su diario proceso de su vida. Pero si vas a ir también en esa dirección, hay que ponerle el aditivo. ¿Para qué? Para que en ese aditivo también tú puedas ir confirmando. ¿Y qué es el aditivo de nosotros? Aparte de la gasolina, que es la Eucaristía, que tienes que estar recibiendo, que tienes que estar checando continuamente, alimentar el carro para que no se te quede en el camino, tu trabajo es checar el tablero y respetar la velocidad. ¿Para qué? Para que no te vayas a quedar en el camino sin gasolina. Y para nosotros la gasolina es la Eucaristía. Es celebrar esa bendición. El aditivo es como cada uno de nosotros tiene una vocación y esa vocación es el sacramento. Tú como casado tienes que estar renovando continuamente y es el aditivo que tú tienes que celebrar. Y es yo como sacerdote o la persona como religiosa o como laico comprometido. Tiene que estar poniéndole ese aditivo. ¿Y cómo es el aditivo? Celebrar tu vocación como casado, como esposo, como padre, como abuelo, como tatarabuelo, como bisabuelo. Y ayudar a tus hijos a que vivan mejor esa experiencia. Y yo como sacerdote celebrar, vivir en gracia, vivir lo mejor posible mi vida cada día, celebrando como dice el mismo Monseñor Romero, vive cada Eucaristía como si fuera la primera, la única y la última. Celebra tu vida sacerdotal porque puede ser que sea nomás el último día de tu existir. Y esta es la bendición. Como tú como religioso o religiosa consagrada tienes que celebrar la vivencia comunitaria, el servicio a los demás, tu vida de oración, el servicio comunitario ante las obras de caridad. Como sacerdote y como religioso también y como casado también, igual que como soltero. Tienes que vivir una vida casta, pobre y obediente, que estés celebrando continuamente y estés actualizando tu motor, poniéndole obras de caridad a tu acción. Por eso el hecho de que nosotros vayamos manejando en la autopista, vamos a ir descubriendo que no vamos solos, nos van iluminando los demás y nos van diciendo que vamos bien. ¿Por qué? Porque vamos caminando como familia, como comunidad, como hombres y mujeres de Dios que vamos hacia el Padre. Por eso el hecho de que nosotros celebremos esta experiencia que nos está exhortando
En este día, San Marcos, en el capítulo 21-25, ya nos está diciendo nuestro Dios que tú y yo somos luz, esa luz que proviene para dar vida. Por eso este himno hermoso de la invitación en este día que celebramos la liturgia, dice este himno hermosamente estas palabras: con gozo el corazón canta de alegría, y cante la vida, presencia y maravilla del Señor, de luz y de color bella armonía, sinfónica cadencia de su amor, palabra esplendorosa de su verbo, cascada y luminosa de verdad, que fluye en todo ser que en él fue hecho, imagen de su ser y de su amor. La fe cante al Señor y su alabanza, palabra mensajera del amor, responda con ternura a su llamada, en himno agradecido a su gran don. Cantemos de alegría y demos gracias. Demos que su amor nos llene el alma y dejemos que nuestra alma se llene de Dios por medio de su presencia de su Hijo, en íntimo diálogo con Dios, en puras caridades cara a cara, bañadas por los rayos de su sol. Al Padre subirá nuestra alabanza, por Cristo nuestro vivo intercesor, en las alas de su Espíritu que inflama en todo corazón su gran amor. Amén. Cada momento es un momento de ir como actualizando nuestro camino hacia el Padre. Por eso dice Jesús: aparte de que yo soy luz, soy un camino, y ese camino ya te lo he hecho, ya te lo he dado, ya está hecho para que tú sigas atrás de mí. Vengan a mí todos los que están con ese deseo libre y voluntario inteligentemente. Yo les daré un nuevo consuelo y les enseñaré a caminar por medio de mi presencia y de mi amor. No tengan miedo, seguir este camino, porque este camino los lleva hacia Dios. Y yo, como hijo de Dios, tengo la responsabilidad de regresarlos al Padre. Por eso este himno nos invita y nos dice que la fe cante al Señor y su alabanza, palabra mensajera del amor, responda con ternura a su llamada, en himno agradecido a su gran don. Y el gran don es que tú y yo en Cristo recibimos una vez más esa nueva luz, y esa luz es la seguridad, es la calma, la tranquilidad, la reconciliación, la comunión, el amor incondicional de Dios, que nos da a ti y a mí la seguridad de que lo que estamos haciendo proviene de Dios, y esto nos invita a estar en esa sintonía que nos debe dar a nosotros como una fuerza interior, como un nuevo resorte que nos debe estar continuamente ajustando. Hermanos, todos sabemos que para poder manejar necesitamos un buen asiento, y esos asientos tienes que acomodarlo cuando empieces a manejar. Jesús nos dice: cada uno de ustedes tiene las potencias del alma, ajustenlas. Tiene la personalidad, la forma de ser, la manera de pensar, la forma de amar, la manera concreta de relacionarse, su carácter y su personalidad, que le va dando cada vez más nuevos ajustes. Ajusten sus cinturones. ¿Para qué? Para que vayas más seguro. Ajusta tu asiento. ¿Para qué? Para que te sientas bien cuando tú vas manejando los pedales, tanto del acelerador como del freno o del clutch, o aún de la palanca de velocidades que tienes que manejar. Hay momentos que podemos llevar un carro automático y hay otros momentos que necesitamos que llevar un carro estándar, y tienes que enseñarte en esas dos dimensiones. ¿Para qué? Para que seas más ágil cuando cambies esas diferentes manifestaciones. Dios nos dice que las palancas de velocidades son los sentimientos, emociones, pasiones, gustos, deseos que nosotros tenemos, y que tenemos que ver el acelerador. El acelerador es como tu corazón, depende qué tanto quieras llevarlo, pero tienes que poner en momentos determinados la atención. ¿Para qué? Para que no quemes más gasolina sin necesidad, para que no quemes, en otras palabras, sentimientos, emociones, pasiones, gustos, deseos. Que no quemes tus pasiones en un momento de arranque y al momento de acelerar puedas cometer un accidente y entonces ya no llegues a tu destino, destruyas tu carro y entonces hagas una congestión de un conjunto de personas que no necesita
que nosotros hagamos un accidente. Tenemos que estar templando ese acelerador. ¿Para qué? Para ir cuidadosamente. ¿Qué nos pide? Que estemos en una tensión amorosa, de corazón a corazón, que estemos nosotros manejando en 3 niveles. Primero, en el nivel de frente, para llevar un control de acuerdo a todo el sistema que tenemos, y a la misma vez que estemos espejeando a los lados, pero que también estemos espejeando el espejo retrovisador. ¿Para qué? Para que nosotros veamos hacia atrás también y vayas más seguro manejando. ¿Qué significan esos espejeos? Significa que debes de vivir una vida en libertad, en voluntad e inteligencia, que debes de estar saboreando tu vida, que desde el fondo de tu ser puedas experimentar cada vez más una actualización de tu alma y de tu corazón, y puedas decir: esto que estoy haciendo lo debo de hacer con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, para amar a Dios en esto que estoy haciendo, y también amar a mi hermano que va a un lado de mí, y amarme a mí. ¿Para qué? Para que en ese proceso que vamos juntos vayamos respetando nuestras distancias, vayamos respetando nuestros carriles, vayamos respetando qué significa los carriles o las distancias, que todos somos diferentes, únicos e irrepetibles, distintos y complementarios, pero que el hecho de que vayamos a la misma dirección, eso no significa que tú tienes más poder o menos poder, o que tú tienes mejor carro que el otro. No, cada uno es único, irrepetible, y que tu carro, que es tu cuerpo, lo tienes que estar alimentando y actualizando. Tu carro lo tienes que estar conociendo. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú vayas conociendo mejor tu vida. ¿Dónde se conoce un carro? A la medida que más lo manejas. Y el carro se va acostumbrando el acelerador a ti. Por eso, cuando nosotros prestamos los carros, vemos que les falta, a veces les hace una serie de desajustes. Y tú lo sientes cuando vuelves otra vez a tomar el carro. Por eso tu carro lo debes de conocer bien. Es decir, debes conocer bien quién eres tú. Y ese conocimiento de ti tienes que verlo con mucha sencillez y con mucha sensatez. ¿Por qué? Porque los foros del carro son tus ojos. Y en los cambios que tienes que tener, tienes que saber cómo usar tus diferentes visualidades, tu visualidad de tus ojos. ¿Para qué? Para que puedas tú contemplar en un momento determinado que hay una cosa irregular, que hay un encandilamiento a veces del sol o a veces de otro carro que viene en contra, puedas del otro lado de la autopista, porque es una autopista que tiene un sentido, y puedas tú ver en esos momentos el cambiar mejor. No enojarte, al contrario, manejar con calma, con tranquilidad tu persona. Hay que conocer tu carro. ¿Qué tipo de carro traes? ¿Qué tipo de motor traes? Nosotros a veces, hermanos, queremos manejar, pero no tenemos el tiempo los fines de semana para lavar el carro, para checarle el aceite, para checar el aire del aceite, para checar si las llantas necesitan una rotación o no, si necesitan aire o no. Nosotros ya damos por entendido, y hasta cuando nosotros nos damos cuenta que el carro anda mal, cuando tronó una llanta, ya tuvimos un accidente, no nos agarró los frenos, o tenemos una serie de problemática. ¿Cuáles son tus frenos? Es tu boca. Es a la medida que tú sepas manejar tu capacidad de diálogo, tienes que ir frenando poco a poco, y tienes que dejarte también que el carro vaya tomando su curso. Y tienes que ver que en el camino hacia Dios vamos a ver, va a haber lluvia, va a haber calor, va a haber neblinas, va a haber cambios de temperaturas, va a haber también frío, va a haber una lluvia que puede ser que se transforme en una serie de granizos o una serie de nieve. Y tienes que estar cuidando, y tienes que entender que las llantas las tienes que traer continuamente bien calibradas. ¿Para qué? Para que no brinque el carro cuando tiene más aire. No, y tienes que estarlas continuamente checando. ¿Para qué? Para que funcione bien y no te vaya a tronar el carro, es decir, te vaya a tronar una llanta y puedas cometer un accidente.
Tienes que ir respetando lo que tú tienes. Las llantas del carro son tus piernas, son tus manos. ¿Cómo manejas bien tus manos? ¿Cómo manejas tus piernas? ¿Haces ejercicio adecuado para que las tengas bien en tu proceso? ¿Qué tan seguido checas tu sistema circulatorio, tu sistema nervioso, tu sistema cardiovascular, tu sistema aún sanguíneo, tu sistema aún digestivo? ¿Qué haces tú en esas situaciones? ¿Qué tan seguido ejercitas tus piernas y tus pies? Es decir, y tus manos, mejor dicho, tus piernas y tus manos, para que estés continuamente en el volante y no te vayas a cansar ni de tanto acelerar ni de tanto tomar el volante. Y tienes que saber cómo manejar. ¿Por qué? Porque cuando vas en camino largo, tienes que saber descansar. Una mano u otra, los pies igual. Y tienes que saber manejar también que en el carro, en momentos determinados, hay distancias y está la seguridad de poner el cruise control. El mismo carro te da la seguridad de ponerle el cruise control para que ahorres gasolina, ahorres distancia, ahorres un problema de motor. ¿Y qué es el cruise control? Cuando tú te abandonas a Dios y vas orientándote y dejando orientarte por Él y te pones en oración, y desde el momento que empiezas esa perspectiva, le dices a nuestro Dios: Señor, tú eres mi guía, tú eres mi GPS, tú eres el que me orienta. Envía tu Espíritu Santo para que yo siempre esté caminando en esa seguridad. Jesús nos regala la invitación y nos dice: la lámpara que yo les regalo es para que ustedes caminen seguros en su vida. Yo soy el camino y la luz. Tienen todo, pero necesitan que cuidar su carro. Tienes que saber cómo anda tu carro, qué necesita tu carro. Y eso es lo que tenemos que ejercitar. Por eso la confesión seguido, la Eucaristía, que es la gasolina, y a la misma vez el matrimonio, que es las obras de caridad que tú haces al otro, que libre y voluntariamente te ofreces para compartir. Tienes que tener la agilidad en momentos determinados. Si hay un accidente y tú puedes ayudar, tienes que bajarte con prudencia para ver en qué le puedes ayudar al otro, que se le tronó una llanta, que tuvo un accidente, que se le quedó el carro, que quedó en una situación X, y que tú, en tus posibilidades, le puedes dar servicios. Esto es la confirmación. Cómo confirmar tus dones y talentos y gracias que Dios te regala en tu vida. Y nuestro Dios te dice: yo quiero que las pongas al servicio de los demás a la medida que tú vayas descubriendo que te voy a dar oportunidades para que las pongas al servicio. ¿Y cuándo es? Cuando hay un accidente, cuando alguien necesita de ti. O también cuando tienes que decir: cuando ando cansado. Y es cuando en momentos determinados tienes que reposar, y es la unción de los enfermos. Ya me cansé, ya estoy cansado, exhausto, y necesito que tomar un momento determinado de descanso. Y nuestro Dios te da la unción de los enfermos y te dice: porque puede ser que en ese descanso ya no vuelvas a despertar. Y en ese descanso puede ser que necesite la unción de los enfermos. Y es bueno que tú la recibas seguido de acuerdo a tus posibilidades en tu situación que tú estás. ¿Cómo podemos nosotros celebrar la vida sacramental en este camino? Dios nos dice: son los carriles que tú tienes en la autopista. Y entre más tú veas cómo quieres manejar, va a depender de la gracia que tú celebres. Por eso nuestro Dios nos va a recalcar continuamente y nos dice: el Padre de los cielos te está esperando y ya tiene una cita. Esa cita tienes que llegar a tiempo y tienes que llegar adecuadamente con todo disponible y las mejores condiciones. Porque cuando llegues al cielo, Dios te va a decir: ¿qué hiciste en ese camino? Y le vas a responder: manejé adecuadamente. Mi carro está aquí presente. Te doy gracias porque
por medio de los sacramentos me alimenté para llegar hasta ti. Y aquí estoy con todo lo que tengo y con todo lo que soy para que me reconcilies si todavía falta algo por reconciliar. Entonces en el camino Dios te va a ir templando, templar tu ser. Por eso una cosa muy bonita que nos va a decir este himno dice: dejemos que su amor nos llene el alma. En el camino de la vida, Cristo nos quiere llenar por dentro, que vivamos desde nuestra libertad y voluntad, que hagamos una memoria de amor, de vida, de transformación y de salvación para ti y para los demás. Por eso, en íntimo diálogo con Dios, en puras claridades cara a cara, bañadas por los rayos de su sol. ¿Y quién es ese sol? Ese es Jesús. Jesús es el nuevo sol que viene a iluminar nuestra vida. Por eso, cuando Cristo resucita y se le aparece a María Magdalena, no lo reconoce. ¿Por qué? Porque está transformado, transfigurado en ese Dios que como hijo venció la muerte, destruyó el pecado, nos sanó de toda enfermedad y dolencia y nos ha dado la vida divina y nos la ha puesto en nuestras manos. Y por eso María Magdalena no descubre a Jesús de primero. ¿Quién eres tú? Y dice: María. Y es en el momento que se pone cara a cara y Jesús la ilumina con la resurrección y le dice: vete y dile a mis hermanos que los espero en Galilea. ¿Qué quiere decir? En el camino les voy a dar todas las seguridades. Los veo allá, pero yo quiero que ustedes se pongan en camino. Esta es la primera conclusión: cómo ponernos en camino. Y ponernos en camino es usar las potencias del alma. En la libertad, en la voluntad y en la memoria, tenemos que hacer esa memoria de vida. ¿Por qué? Porque Cristo le dice a María Magdalena: les he dicho a ustedes que están diseñados para vivir eternamente y quiero que ustedes lo experimenten en este proceso. Y entonces, en ese camino, Cristo les dice: váyanse de dos en dos. ¿Por qué creen que Jesús hizo un carpool? Porque los dos mandamientos lo vemos nosotros en la resurrección en Pedro y en Juan, que corren los dos, van corriendo a la tumba vacía y se encuentran con los lienzos doblados y se regresan. Y por eso Jesús, cuando los envía, les dice: váyanse de dos en dos a proclamar la buena noticia a los diferentes lugares donde yo no puedo ir. Por eso tú, como esposo y como esposa, nos dice nuestro Dios: váyanse de dos en dos. A mí como sacerdote me dice, junto con mi comunidad, y aquel que está religiosamente casado, consagrado, también le dice como comunidad, y aquel que está soltero le dice también: tienes una comunidad, vete con tu comunidad y proclame el evangelio. Váyanse de dos en dos y díganle a la gente: la paz esté con ustedes. A donde ustedes lleguen, díganle: la paz esté con ustedes. Esa es la nueva luz, la confirmación de que Cristo nos da la seguridad que caminamos en la luz. Por eso nos dice: Dios el Padre no nos envió esta luz para que la ocultemos. No, la luz debe mantenerse en un alto y brillar para que todas las personas puedan ser iluminadas por ella. Estamos llamados a hacer que Jesús sea visible al mundo a través de nuestros actos de amor y obras de misericordia. El amor que mostramos a los demás y a las buenas obras que ofrecemos manifiestan el amor de Dios en el mundo. Llevar nosotros esa experiencia a los demás, esa es tu vocación, esa es tu misión, esa es tu respuesta ante tu propia invitación. Y hoy nos va a recordar profundamente esta grande bendición que tenemos cuando podemos leer nosotros esta bendición en Juan Mediocre de Nápoles, obispo, que nos dice en su sermón séptimo esta grande exhortación. Y como primera conclusión lo voy a citar en este sermón 7, cuando él habla: amar al Señor y sigue sus caminos. Y dice él en su sermón esta grande, bellísima expresión: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?
Dichoso el que así habla, porque sabía cómo y de dónde procedía su luz y quién era el que lo iluminaba. Él veía la luz, no está que muere al atardecer, sino que aquella otra que no vieron ojos humanos, las almas iluminadas por esta luz no caen en el pecado, no tropiezan en el mal. Decía el Señor, caminad pues mientras tenéis luz. Con estas palabras se refería a aquella luz que es Él mismo, ya que dice, yo he venido al mundo como luz para que los que vean no vean y los que ciegos reciban la luz. ¿Qué significa esta grande bendición? Significa que los doctores de la ley y los fariseos y saduceos que conocían la ley y el Pentateuco y todas las promesas que Dios había dicho por medio desde Abraham, Isaac, Jacob, los reyes, aún los jueces, los profetas menores y mayores, nos va a decir que ellos sabían que Cristo era el Mesías por las obras que hacía y que se le revelaban por todo lo que ya había dicho Isaías. Los ciegos verán, los cojos caminarán, los muertos resucitarán y así los leprosos quedarán limpios. Ellos estaban viendo que esa luz iluminaba a todo el mundo, pero no la aceptaron y quedaron ciegos. Así como cuando nosotros nos quedamos ciegos, cuando empezamos a tomar demasiado una sustancia y alteramos el sistema vascular y sobre todo de sanguíneo a tal grado que contaminamos el hígado, los pulmones, los riñones y también la sangre. ¿Y qué pasa? Poco a poco, cuando empezamos a contaminar, nos da la diabetes y perdemos la vista. Perdemos el horizonte porque nos quedamos sumergidos en aquella sustancia hasta destruir nuestros propios ojos. Y esto es lo que pasa. Nosotros, hermanos, ¿qué hacemos cuando empezamos en el camino de la vida, que estás haciendo tu trabajo y estás en las lecturas? De repente tienes problemas visuales, pero es distinto cuando tú estás desgastándote tus ojos por medio de conocer los conocimientos de Dios y ponerlos en práctica, a que tú te destruyas por ti mismo por medio de una sustancia o por medio de no tener el cuidado de tu cuerpo. Y entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros vamos perdiendo la vista? Tenemos grandes personas que ya trabajaron para, por medio de los anteojos, ponernos unos mejores y entonces ir graduando nuestra vista. Y nos va dando como esa experiencia. Jesús es como un buen oculista que nos dice, vengo a traerles nuevas luces. Y esas luces quiero que ustedes se dejen iluminar por ellas. Y es aquí donde viene también para nosotros esta grande bendición. Cristo es el oculista de los oculistas, es el especialista de los ojos. Por eso nos dice, vengo a traerles nueva luz. Aquellos que pensaban que veían, ahora no ven, y aquellos que no veían son los que ven. ¿Qué significa esto? Significa que todos los pecadores, las personas que eran gentiles y las personas que le dieron la bienvenida a Jesús, creyendo en Él, recibieron esa luz bajada del cielo, así como la recibieron los tres hombres sabios cuando se dejaron guiar por la estrella, y esa estrella y ese astro comunicaba la seguridad que iban caminando hacia Belén, a ese lugar donde Jesús Nazaret nace. Y ese es exactamente lo que nos dice nuestro Dios. Yo soy esa nueva luz que va iluminando su camino. Por eso en el camino, cuando aún se les funda un foco, no se preocupen, pueden hacer los cambios, porque cuando hay un cambio de luces, hay una luz nueva. Y Cristo nos va a regalar como esa bendición. Cambia los cambios de luces para que también respetes las distancias. Y si en un momento determinado vas caminando un poco solo en la autopista y tú sientes que necesitas más luz, cambia los cambios de luces. Para eso lo tienes. Y entonces es lo que nos va a regalar este grande obispo que nos hace a nosotros
pensar y a la misma vez nos hace unificarnos mejor. Juan Mediocre de Nápoles, en esta grande bendición, nos recuerda también esto. El Señor, por tanto, es nuestra luz. Jesús es el sol de justicia que irradia sobre su iglesia católica extendida por donde quiera. A él se refería proféticamente el salmista cuando decía: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El hombre y la mujer interior ha sido iluminado, no vacila, sigue recto su camino, todo lo soporta. El que contempla de lejos su patria definitiva aguanta en las adversidades, no se entristece por las cosas temporales, sino que halla en Dios su fuerza y humilla su corazón y es constante, y su humildad lo hace paciente. Esta luz verdadera que viniendo a este mundo alumbra a todo hombre, el Hijo, revelándose a sí mismo, la da a los que lo temen, la infunde a quien quiere y cuando quiere. Él que viva en tiniebla y en sombra de muerte, en la tiniebla del mal y en la sombra del pecado, cuando nace en él la luz, se espanta de sí mismo y sale de su estado. Se arrepiente, se avergüenza de sus faltas y dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Esta es como esta sintonía que nos debe a nosotros de ir cuajando esa relación con nuestro Señor, porque a la medida que más te das a Dios, Dios más se te da. Y entre más le das, más te da. Él lo dice el mismo Mateo capítulo 25, cuando dice Jesús: a uno le di 5 talentos y automáticamente los pone a trabajar y me responde con 5 más. Y a ese le doy otro más. Y le quito a aquel flojo que no quería caminar, le quito aquel talento y se lo doy a aquel que da más. ¿Por qué? Porque el que me da más, más me le doy. Lo dice el mismo San Juan de la Cruz. Dios se nos da, y entre más nos da, más nosotros producimos. ¿Y qué es lo que producimos? Mayor profundidad del misterio de la salvación. Entre más te da, más es más humano. Y por eso va respetando más los procesos de tu vida. Es aquí donde viene esta grande invitación. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos reestructurando desde el fondo del ser esta nueva invitación. Por eso, como primera conclusión, dice el mismo Juan Mediocres, este obispo de Nápoles, dice: grande es, hermanos y hermanas, la salvación que se nos ofrece. Ella no teme la enfermedad, no se asusta del cansancio, no tiene en cuenta el sufrimiento, solo con la boca, sino también con el corazón. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Si Él es quien ilumina y quien salva, ¿a quién temeré? Vengan las tinieblas del engaño, el Señor es mi luz. Podrán venir, pero sin ningún resultado, pues aunque ataque nuestro corazón, no lo vencerán. Venga la ceguera de los malos deseos, el Señor es mi luz, Él es por tanto nuestra fuerza, el que se da a nosotros y nosotros a Él. Acudid al médico, al gran oculista, mientras podéis, no sea que después querráis y no podáis. Esto es lo que nos va a regalar esta invitación y nos dice: ya tienes la autopista, ya está llena de luz. Ya te di el carpool como segunda conclusión. Ahora te toca entender que tú no vas solo en el camino, vas siempre acompañado, porque la salvación es para la humanidad. Yo iluminé todo el mundo, todos los hombres y mujeres de cualquier clase y condición, como lo presenta el mismo San Pablo a los Gálatas. Serán hebreos, griegos, latinos, arameos, aún franceses, americanos, alemanes, irlandeses, portugueses, españoles, como nicaragüenses, argentinos, chilenos,
venezolanos, mexicanos, estadounidenses, todos serán mis hijos y ellos van camino hacia mí. Esto nos debe de dar a nosotros como la sintonía de que Dios Padre en su Hijo nos está exhortando de que vivamos conscientemente este proceso transformativo y divinizador. ¿Qué nos toca? Sentarte bien, acomodar tu asiento. Tercera conclusión, acomoda bien tu asiento. Ve tu tablero. Y si tu tablero marca que necesitas que cambiar el aceite, cámbialo. Si tu tablero necesita que ponerle gasolina, ponle una buena gasolina, aunque te cueste un poco más, y ponle una Super Letter junto con un aditivo. Si ahorita en este momento tú vas y te sientas que el asiento está muy para atrás, acomódalo bien. ¿Para qué? Para que estés bien sujeto a tu volante. Porque el volante, hermanos, es la dirección que nos da a nosotros la consistencia. Que si tu cuerpo está cansado, haz pequeños ejercicios. ¿Para qué? Para que no vayas a tener un accidente en el camino. Tú tienes todo, y yo también, para manejar tu propio carro, que es tu propio ser. Cristo ya hizo lo de él. Y te dice, si quieres regresar a mi Padre, ya te di todos los elementos para que tú también manejes en libertad, en inteligencia y en voluntad. Y que si en un momento determinado quieres acelerarle demasiado, ten conciencia que tus emociones, pasiones, gustos, deseos, imaginación, los tienes que templar, porque el acelerador es también como tu personalidad, es tu carácter. Témplalo y sé manejar con inteligencia y con sentido. Y en ese sentido entiende que ya tienes una dirección, para que no vayas loqueando, pensando que no te puede pasar nada. Aunque tengas todo seguro y todo pagado, te toca a ti ser responsable de ese camino, no a ninguno, a ti. Porque desde que naces ya Dios te dio todo. Lo único que necesitas que entender que este cuerpo se necesita que cuidar. Así como lavas el carro, lo limpias, también necesitas que limpiar tu cuerpo y te pones otra ropa. Así es como cuando tú limpias el carro, le pones los perfumes, los detergentes para que huela bonito. Y aún hasta les pones ciertos desodorantes dentro del carro. ¿Para qué? Para que hasta brillen las llantas cuando limpias tu carro y también arreglas tus llantas. Así necesitas que cuidar también tu cuerpo. Bañarte, hacer ejercicio, estar cuidando tus cosas que ves, que oyes, que hueles, que gustas, que tocas. Esta es la exhortación y voy a invitarlos a que vayamos concluyendo con este pensamiento del libro de la sabiduría que dice: de tu trono de gloria envía, Señor, la sabiduría que me asista en mi trabajo, en mi vida, en mi camino y en ese proyecto hacia ti. Y venga yo a saber lo que te es grato. Dame, Señor, la sabiduría, asísteme por medio de tu trono. Y venga yo a saber lo que te es grato y agradable a tus ojos. Y nuestro Dios nos dice: yo como buen oculista te digo a ti que tienes todo, y mi Padre te confía ese proyecto. Este proyecto está en nuestras manos. Por eso, durante su pasión, hermanos y hermanas, la luz cristiana se coloca en lo alto sobre el candelabro de la cruz. Hay muchas personas en nuestra vida cotidiana que realmente no conocen el amor de Dios o la alegría del Evangelio. Las personas en nuestros lugares de trabajo, escuelas e incluso en nuestros propios hogares anhelan el calor de la luz de Cristo. Yo ahorita en este momento que estoy en Seattle, esta es una de las cosas que extraño. Hay días que no sale el sol, que necesito una luz y el cuerpo lo va descubriendo, lo va necesitando. Y tenemos que tomar ciertas medicinas. ¿Para qué?
para no debilitarnos y nos llegue hasta cierto punto un anodamiento, un cansancio, una fatiga. Necesitamos la luz del sol. Y ese sol es Jesucristo. Es decir, vive en los sacramentos para que estés lleno de gracia. Y desde allí podamos vivir cada vez mejor en nuestras mejores condiciones. Por eso se dice, aquellos de nosotros que conocemos y amamos a Dios, tenemos la responsabilidad de compartir el amor de Cristo con aquellos que no lo han experimentado. Por eso, concédenos el valor, Señor, de llevar el candelabro de la cruz y proclamar a Cristo crucificado, como dice el mismo San Pablo en la carta a los Corintios 1:23. Cristo es el nuevo candelabro, como yo les decía, que Él mismo, Padre, lo invita a subir a la cruz libre y voluntariamente. Si ahorita tú estás viviendo en tu apostolado como Cristo en sus primeros 3 años, disfruta, goza y llénate de vida. Pero si estás siendo crucificado o maltratado o estás siendo condenado por alguien, ve la imagen de Cristo. No te quedes en lo que los otros te hacen. No, descubre que Cristo también te va a decir, yo ya pasé esa etapa y esa experiencia que tú estás viviendo. Yo ya la viví. O también María, nuestra Madre. Imagínate los sufrimientos que la Virgen María experimentó cuando vio a su hijo que fue condenado injustamente, vendido por uno de sus discípulos y a la misma vez golpeado, azotado, y cuando es maltratado por las leyes, ¿qué pasa? La gente no solamente se basta con eso, no, lo escupen, lo maltratan, lo apedrean y lo blasfeman. Si tú estás viviendo esa experiencia, Jesús te puede dar una nueva luz en este momento. Esa luz, esa sabiduría, como dice el libro de la sabiduría en el capítulo 9, 10 y el 4, te dice y nos dice nuestro Dios, yo soy esa sabiduría que tú necesitas, esa luz, ese entendimiento, esa ciencia, ese consejo que en este momento necesita tu ser. Ven a mí y yo te puedo iluminar. Y por eso, si alguien te tiene crucificado, y aparte de crucificado, como pasa ahorita en los matrimonios, que viven vidas muy difíciles, pero la fidelidad, el encuentro y esa opción de vida que hicieron por amor a Dios en el otro, los tiene crucificados o los ha crucificado. No te bajes de la cruz, no te divorcies, no le hagas caso a la miseria actual, quédate en ella y poco a poco Dios te regalará esa fuerza, esa bendición para que sigas siendo luz. A mí me gustan las frases de las mujeres mayores cuando dicen, mamá, divórciese, y dicen ellas, no, vale más malo por conocido que bueno por conocer. Yo hice una opción de mi vida y esta opción será hasta la muerte. ¿Qué quiere decir? Hasta la vida eterna, hasta la vida de Dios, hasta la divinidad, hasta la salvación, hasta la unión transformante divinizadora. Porque yo hice una opción de regresar al Padre por medio de esta vocación, al escoger esta persona que yo misma, libre y voluntariamente acepté. Y que ahorita, después de muchos años, entiendo que es la mejor persona que me puede santificar. Y si me está sacrificando, Él sabe por qué. Que Dios bendiga tu alma y tu ser. Y que en los momentos de tensión, de cansancio y de fatiga, no te desesperes por lo que el otro te está haciendo. Al contrario, que eso te sirva de fortaleza, de sabiduría, de entendimiento, de ciencia, para confiar más en aquel que te llamó a santificarte en ese camino que es tu vocación, o mi vocación, o la vocación religiosa, o la vocación de soltera, o de matrimonio. No te bajes de la cruz, quédate ahí y verás la salvación y después serás luz para miles y millones de personas. Que Dios bendiga su alma y su ser y los transforme en fuente de luz para muchas personas, y que no se desesperen cuando estén en un momento determinado de tinieblas. Entiendan, es como cuando nosotros manejamos en la neblina. Tú manejas rápido, no, bajas velocidades.
Cuando alguien te está sacrificando es cuando estás manejando en la neblina. Tienes que bajar velocidades y tienes que estar cuidadosamente manejando. Y eso es lo que tienes que hacer. Cuando tienes la neblina, bajas velocidades, cambias las luces y vas al paso, bajas todo. Y es lo que está viviendo aquella persona que está en la cruz, un cansancio fuerte. Viene un cansancio más profundo y viene una tensión cuando hay neblina, porque no sabes lo que va a pasar adelante. Y es tan densa que necesitas que bajar velocidad y de caminar despacio y hacer también poner las luces de intervención. ¿Para qué? Para que los mismos focos iluminen hacia el otro que viene atrás de ti o al que está al lado de ti y vaya respetando ese proceso. Esta es una imagen que te puede ayudar a ti si alguien te está sacrificando o crucificando y te está pidiendo más de lo que Él no da. Y Dios te dice, a mí me lo pidieron cuando estuvo crucificado. Y ese camino que tuve que caminar en el proceso de la neblina lo crucé y después vino la gloria. Esta es la bendición que tú y yo necesitamos que entender, que la sabiduría de Dios te ayuda a descubrir que en el camino de la vida los cambios que tenemos son para que cambies velocidades y te sientas más seguro de lo que tienes, de lo que eres y de lo que serás siempre, un hijo, una hija de Dios al estilo de Cristo y al estilo de María. María nunca le pidió a su hijo que se bajara de la cruz, estuvo al pie de la cruz. Tú como madre, si ahorita estás siendo fiel tu esposo o tu hijo o tu hija en un proyecto, no le digas que se baje de la cruz, dile que estás tú a su lado, pero que Él tiene que responder, Él tiene que llevar las cosas, Él tiene que llevar a cabo ese proyecto de vida. Que Dios bendiga su alma, su corazón y su persona, para que en este camino que vamos todos hacia el Padre, podamos ayudarles a los demás. Yo ahorita me encuentro, voy a terminar con esta imagen, con mi papá. Acabo de ir a mi pueblo, a estar con él y a descubrir cómo puedo acompañar a una persona que me dio mi vida, pero que a la misma vez tengo que seguir mi vocación como él también, como una persona viuda. Y mi trabajo fue llevarlo al hospital, tratar de darle los diferentes procesos, acompañarlo o proveer oraciones, sacramentos, para que Él viva en esta relación más plena con Dios. ¿Qué haces tú y qué hago yo para ayudar a los demás? Y lo que tenemos que hacer, hacernos unos con ellos para vivir mejor esta comunión. Que Dios bendiga tu corazón y tu ser y te ayude a entender que en tus manos están las soluciones de tu vida. Camina con Jesús, porque esa es la luz que te va dando siempre y en el camino que ya está pagado. No te preocupes, Él lo conoce. Por eso en esos momentos de tinieblas, en esos momentos de que te encuentras tú de neblina, es cuando se debe de intensificar la oración y la intercesión y poder tú continuamente invocar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que Dios bendiga tu ser y te siga iluminando. Y nos consagremos al Espíritu Santo con esta oración diciendo: ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven dador de los dones, ven luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado. Da a tus hijos tus 7 sagrados dones, dales el premio de la virtud, dales la puerta de la perseverancia, dales la felicidad eterna. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, las comunique con la cruz y el amor, y guarde tu cuerpo y tu alma siempre puro y sin mancha. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te bendiga y te proteja siempre, unidos en oración, y que Dios los llene de sus dones y de sus gracias. Quédense con Dios, nos vemos mañana, con la gracia de Dios.